Los Sanfermines de Pamplona en el aire. La larga sombra de la crisis del coronavirus lleva al Ayuntamiento de la capital navarra a replantear la cita tal y como va a ocurrir con las Olimpiadas de Tokio o como ya ocurriera con las fallas. Habrá San Fermín, vamos a ver cuándo, pero San Fermín es un sueño que tenemos todos, es como una... Yo creo que sería un poco como la manifestación de que esto ha acabado, el poder celebrar los Sanfermines. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La crisis del coronavirus que se lleva por delante, incluidas más de 2.000 vidas en toda España y 24 en Navarra. Son los demoledores datos de una crisis sanitaria que esta semana se va a poner en lo peor. Pero en el peor de los escenarios, pero que según las autoridades ya se están tomando medidas. El Departamento de Salud va a coordinar la gestión tanto pública como privada de los hospitales. Esta situación se soluciona entre todos, la de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que recibían el ánimo de quienes están en la primera línea del frente de batalla, el personal sanitario. Se están aplicando nuevas medidas contra la crisis, como la suspensión de todos los vuelos desde Noain o la reducción en un 75% del transporte regular de viajeros por carretera. ¿Y para qué? Para garantizar el acceso a los puestos de trabajo y a los servicios básicos en horas punta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sancionando las infracciones. Solamente en una semana, la Guardia Civil y la Policía Nacional han tramitado ya más de 500 mil de denuncias. Y las iniciativas solidarias que se producen también en todos los lados, como en esta gasolinera, además de restaurante del pueblo de Sarasate, donde el propietario ofrece ducha y comida a los camioneros para evitarles el ERTE. La crisis que pasa factura a todos los niveles y que se sobrelleva como se puede. Se está ofreciendo también ayuda psicológica, luego les contamos. Y el fútbol que no tiene competición, no tiene fecha de vuelta además en esa competición. La Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española han oficializado la suspensión del campeonato hasta que el gobierno lo autorice. Hoy los deportes vamos a conocer el protocolo de seguimiento que ha establecido el Club Atlético Osasuna a su plantilla.